Hola, bienvenidos a La Mosca Cojonera, el podcast cultureta de los serios. Hoy tenemos una programación muy interesante para toda la familia, porque hablaré de Andersen. Sí, el de los cuentos de Andersen, con curiosidades que te dejarán impactado. Por ejemplo, ¿sabías que odiaba a los niños? Curioso, ¿no? Dedicándose a los cuentos infantiles, ¿no os parece? ¿Que odia a los niños? Pues esto y mucho más aquí en La Mosca Cojonera, dentro, cabecera. Esto es La Mosca Cojonera, que irrita y persevera con la mosca, que me sigue a todas partes y vengo desde la era. ¡Mira que es puñetera! ¡Zas! Toma mosca cojonera. Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños, entre ellos La Sirenita, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves y así hasta 200 títulos. Hijo de un humilde zapatero, pronto aprendió diversos oficios, pero no finalizó ninguno. Y con 14 años huyó con muy poco dinero a Copenhague, dispuesto a hacer fortuna como actor y cantante. Escribió algunas obras y después de privaciones y desengaños, consiguió despertar el interés de personalidades del país que se ocuparon de su formación. Andersen siempre sintió que su origen humilde era un lastre y fantaseaba que era el hijo ilegítimo de algún gran señor. Además de las novelas, poesía y teatro, escribió una autobiografía, La aventura de mi vida, en 1855, y publicó valiosos libros de viajes fruto de sus experiencias, ya que se pasó aproximadamente 10 años de su vida viajando por todo el mundo. El autor visitó Alemania, Gran Bretaña, Turquía y España, entre otros muchos países. En España se quedaba en Málaga, por si alguno lo quiere saber. Viajaba siempre con una cuerda en su maleta, por si debía escapar por la ventana a causa de un incendio. Fíjate tú qué paranoico. Fruto de su viaje más largo es el libro El bazar de un poeta, de 1848, y en 1851 publicó sus vivencias en Suecia, y en 1862 lo que vivió durante su estancia en España, en Málaga. ¿Ves? Aquí venía yo a lo bueno. Sin embargo, Hans Christian Andersen se le conoce sobre todo por sus cuentos infantiles, algunos inspirados en cuentos y leyendas nórdicas, pero la mayoría de ellos inventados por él y caracterizados por su gran imaginación, humor y sensibilidad. Algunos críticos sugieren que estas historias no eran tan inocentes, siendo censuradas cuando se editaron, y que en cualquier caso reflejan parte de los conflictos internos del escritor. Se ha hablado mucho, entre otros, el paralelismo entre El patito feo y la vida del autor. En cualquier caso, estos más de 200 relatos, algunos traducidos a muchísimas lenguas, han sido reeditados y gracias a ellos tuvo el privilegio de ser reconocido en vida como autor, convirtiéndose en uno de los clásicos de la literatura infantil. Es uno de los autores más traducidos. Su obra ha inspirado películas, especialmente de animación, obras de teatro, ballets y óperas. En Odense, Dinamarca, su ciudad natal, se encuentra su casa-museo con fotografías, dibujos y recuerdos de Andersen, y se ha convertido en un centro que organiza actividades dirigidas fundamentalmente a la infancia. Su vida estuvo marcada por la pobreza, el rechazo, el amor no correspondido y la búsqueda de la fama. Algunos de sus cuentos reflejan sus experiencias personales, como El patito feo, La sombra o El intrépido soldadito de plomo. Se dice que su familia era tan pobre que en ocasiones tuvo que dormir bajo un puente y mendigar. Fue hijo de un zapatero de 22 años, instruido, sí, pero enfermizo, y de una lavandera de confesión protestante. Andersen dedicó a su madre el cuento La pequeña cerillera, por su extremada pobreza, así como no sirve de nada, en razón de su alcoholismo. Desde muy temprana edad, Hans Christian Andersen mostró una gran imaginación que fue alentada por la indulgencia de sus padres. En 1816 murió su padre y Andersen dejó de asistir a la escuela. Se dedicó a leer todas las obras que podía conseguir, entre ellas la de Ludwig Holberg y William Shakespeare. En sus comienzos artísticos, Andersen decidió convertirse en cantante de ópera y se trasladó a Copenhague en septiembre de 1819. Una vez allí, fue tomado por lunático, rechazado y prácticamente se quedó sin nada. Pero hizo amistad con los músicos de Christopher Weiss, de Joseph Silboni, fundador y director de la Real Academia Danesa de la Música, y más tarde con el poeta Frederick Guldberg. Silboni, tras escucharlo, decidió patrocinar sus estudios, pero las malas condiciones de su habitación durante el invierno le hicieron perder la voz. No obstante, su tragedia, Al sol
atrajo la atención de Jonas Collin, el director del Teatro de Copenhague, además de ser consejero de Estado, lo que significaba que tenía cercanos nexos con el rey, que sería su mecenas y también su amigo de por vida. El rey Federico VI se interesó con el extraño muchacho y lo envió durante algunos años a la escuela de Slagelse. Dada su escasa instrucción previa, fue enviado con los alumnos más jóvenes, lo que aunado a la antipatía del director hizo que, como más tarde reconoció, estos años fueran los más oscuros y amargos de su vida. No obstante, el agradecido Andersen perseveró en sus estudios, conservó notas que dejaron satisfecho al consejero y permaneció en Slagelse y en la escuela de Helsingør, en danés Helsing, hasta 1827. Collin finalmente consideró acabados sus estudios y Andersen volvió a Copenhague. De sus idas y venidas también sacó temas para sus escritos. Exitosa fue también su primera obra de teatro, El amor en la torre de San Nicolás, publicada en 1839. Para 1831 había publicado el poemario Fantasías y esbozos y realizado un viaje a Berlín, cuya crónica apareció con el título Silueta. En 1833 recibió del rey una pequeña beca de viaje e hizo el primero de sus largos viajes por Europa. En 1834 llegó a Roma. Fue Italia la que le inspiró su primera novela, El improvisador, publicada en 1835, con bastante éxito. En este mismo año aparecieron también las dos primeras ediciones de historias de aventuras para niños, seguidas de varias novelas de historias cortas. Antes había publicado un libreto para ópera, La novia del Lammermoor, y un libro de poemas titulado Los 12 meses del año. El valor de estas obras en principio no fue muy apreciado, en consecuencia tuvieron poco éxito de ventas. No obstante, en 1838 Hans Christian Andersen ya era un escritor establecido. La fama de sus cuentos de hadas le fue creciendo y creciendo, y comenzó a escribir una segunda serie en 1838 y una tercera en 1843, que apareció publicada con el título Cuentos Nuevos. Entre sus más famosos cuentos se encuentran El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, La sirenita, Pulgarcita, La pequeña cerilleda, El alforfón, El cofre volador, El yesquero, El ave fénix, La sombra, La princesa y el guisante, etcétera, 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 hasta 200. Han sido traducidos, como ya decíamos, a más de 80 idiomas y adaptados a obras de teatro, ballets, películas, óperas, dibujos animados, juegos de CD, obras de escultura y pintura. El más largo de los viajes de Andersen, entre 1840 y 1841, fue a través de Alemania, donde hizo su primer viaje en tren, Italia, Malta y Grecia a Constantinopla. El viaje de vuelta lo llevó hasta el Mar Negro y el Danubio. El libro El bazar de un poeta, de 1842, donde narró su experiencia, es considerado por muchos su mejor libro de viajes. Andersen se convirtió en un personaje conocido en gran parte de Europa, a pesar de que en Dinamarca no se le reconocía del todo como escritor. suele pasar, casa del herrero, cuchillo de palo. Sus obras para ese tiempo ya se habían traducido al francés, al inglés y al alemán. En junio de 1847 visitó Inglaterra por primera vez, viaje que resultó todo un éxito. Charles Dickens lo acompañó en su partida. Después de esto, Andersen continuó con sus publicaciones, aspirando a convertirse en novelista y dramaturgo, lo que no consiguió. Por cierto, de hecho, Andersen no tenía demasiado interés en sus cuentos de hadas, a pesar de que es justamente por ellos por lo que es valorado hoy en día. Aún así, continuó escribiendo y en 1847 y 1848 aparecieron los nuevos volúmenes. Tras un largo silencio, Andersen publicó en 1857 otra novela, Ser o no ser. En 1863, después de otro viaje, publicó un nuevo libro de viaje, en España, país donde le impresionaron especialmente las ciudades de Málaga, donde tiene erigida una estatua en su honor, Granada, Alicante y Toledo. Una costumbre de Andersen, que la mantuvo por muchos años, a partir de 1858, fue la de narrar de su propia voz los cuentos que le volvieron famoso. Digamos que sería el primer podcastero de la historia. Yo te lo dejo ahí.
Su vida sentimental y sexual, sí, sexual. Los cuentos y la sexualidad como que no, pero este hombre tenía sus cositas. Su vida sentimental y su sexualidad, ahora entenderéis por qué. Porque Andersen se enamoró a menudo de mujeres inaccesibles, sobre todo para él. Y muchas de sus historias se interpretan como alusiones a sus fracasos sentimentales. La más famosa de estas fue la soprano Jenny Lind. Su pasión le inspiró el cuento del ruiseñor y contribuyó a que la apodaran la ruiseñor sueca. Andersen solía mostrarse tímido con las mujeres y tuvo serias dificultades para declararse. A Lind, por ejemplo. Entre otras. Lo hizo por carta, cuando Lind tomaba un tren para realizar un concierto. Sus sentimientos no eran correspondidos, ya que ella lo veía como un hermano, como expresó en 1844, en una carta que dijo a Dios: Que Dios proteja a mi hermano. Es el sincero deseo de una afectuosa hermana, Jenny. Otro amor no correspondido de la juventud de Andersen fue una chica llamada Ribor Boy. Se encontró una bolsita que tenía una larga carta de Ribor junto al pecho de Andersen cuando este murió. En su diario escribió esta súplica: Todopoderoso Dios, tú eres el único que tengo. Tú que gobiernas mi sino, debo rendirme ante ti. Dame una forma de vida, dame una novia. Mi sangre quiere amor, como lo quiere mi corazón. Otras decepciones amorosas fueron Sophie Oersted, la hija del físico Hans Christian Oersted, y Louise Collin, la hija menor de su benefactor Jonas Collin. De igual forma que tuvo poco éxito con las mujeres, Andersen también se sintió atraído, sin ser correspondido, por varios hombres. Por ejemplo, Edward Collin. Languidezco por ti como una joven calabresa. Mis sentimientos por ti son como los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en secreto. Collin, por su parte, escribió en sus memorias: No me encontré capaz de responder a su amor, y eso causó al escritor mucho sufrimiento. Tampoco llegaron a convertirse en relaciones duraderas. Las pasiones de Andersen por Carlos Alejandro, el joven heredero del ducado de Sajonia, y el bailarín Harold Schaff. Estudios literarios modernos sugieren que en algunas obras de Andersen hay un hemerotismo camuflado, fruto de su homosexualidad reprimida. Esta represión se ve ya en los diarios de juventud de Andersen, en los que registra su intención de no mantener relaciones sexuales. Andersen conoció a Harald Schaff, un joven y hermoso bailarín danés de la Compañía del Teatro Real de Copenhague, en 1857 en París. Andersen hacía escala en París camino a Dinamarca, procedente de Inglaterra, de una visita a Charles Dickens, y Schaff estaba de vacaciones con su compañero de casa, el actor Laurits Edward. Entonces Andersen y Schaff visitaron juntos Notre Dame. Pasarían 3 años hasta que Andersen volviera a encontrarse de nuevo a la pareja por casualidad en Baviera, en julio de 1860. Los 3 hombres disfrutaron de una semana juntos en Múnich y en su entorno. Es probable que en este periodo Andersen se enamorara de Schaff. Según su diario, no se sintió del todo bien. Cuando los jóvenes dejaron Múnich el 9 de julio de 1860 para ir a Salzburgo, es probable que en ese periodo Andersen se enamorara de Schaff. Tras la partida de Schaff y Edgar para Salzburgo, Andersen viajó a Suiza, pero allí se sentía abatido y deprimido. En noviembre regresó a Copenhague y se fue a pasar las navidades a Vassnæs, la finca del aristócrata amigo suyo en la costa de Selandia. Las fiestas navideñas le levantaron el ánimo y escribió El hombre de la nieve, en la Nochevieja de 1860. Se publicó con otros cuentos nuevos de Andersen 2 meses después, el 2 de marzo de 1861, en el volumen Nuevos cuentos de hadas e historias. Harald Schaff fue caracterizado para una representación del ballet Nápoles en 1860. La amistad de Andersen y Schaff continuó y a comienzos de 1862 empezaron una relación que a Andersen le produjo alegría, cierta realización sexual y su eventual final le llevó a la soledad. Eso lo escribió él, que lo estoy leyendo textualmente. Andersen se refiere a este periodo de su vida como el periodo erótico, en una anotación de su diario de marzo de 1862. No se mostró discreto en sus conductas públicas junto a Schaff y mostró abiertamente sus sentimientos, incluso en demasía. Algunos testigos calificaron la relación de impropia y ridícula. La relación entre ambos terminó a finales del
1863, cuando Scrap fue dejándolo gradualmente a medida que se intensificaba su relación con Edgar, otro joven bailarín. Andersen anotó en su diario el 27 de agosto del 63 que la pasión de Scrap hacia él se había enfriado. Y el 13 de noviembre del 1863 anotó: Scrap no me ha visitado en 8 días. Todo ha acabado con él. En diciembre leyó cuentos en la casa de Scrap, donde estuvieron presentes Edgar y una bailarina, Camilla Patterson, con la que se prometería, pero con la que nunca llegó a casarse. Andersen tomó el final de la relación con calma y los dos antiguos amantes siguieron coincidiendo posteriormente en su círculo social sin reproches. Andersen trató varias veces sin éxito de retomar la relación con Scrap, pero fue imposible. Cuando se desvaneció, Andersen se sintió viejo y especuló que nunca tendría otra relación, y en septiembre de 1863 escribió: No puedo vivir en mi soledad, estoy cansado de la vida. Y en octubre anotó: Me siento viejo y cuesta abajo. En 1864, tras un paréntesis de 12 años con el teatro, Andersen compuso 3 nuevas obras para los teatros de Copenhague, en las que se examinaba el amor fraternal y los sentimientos profundos entre hombres. Una de las razones por las que el escritor pudo volver a hacer un intento en un campo en el que ya había experimentado fracasos en el pasado, y sería la posibilidad de mantenerse cerca de Scrap en el Teatro Real. Actualizó su ópera de 1832, El Cuervo, que fue puesta en escena en Copenhague en 1865, donde Scrap interpretó a un vampiro que chupaba la sangre de un joven en su noche de bodas. En 1871, Bournonville compuso un ballet basado en el cuento de Andersen, El soldadito de plomo, cuyo papel principal fue interpretado también por Scrap. Pero el bailarín se rompió la rodilla durante un ensayo de El Trovador en noviembre del 71, lo que le obligó a dejar su carrera en el ballet. Intentó convertirse en actor sin éxito y terminó casándose con la bailarina Elvira Müller en el 74. Sus cuentos para niños continuaron apareciendo hasta 1872, cuando las últimas historias fueron publicadas en Navidad. Durante la primavera de ese año, Andersen sufrió una caída desde su propia cama, lo que le produjo herida grave. Fíjate tú, desde su propia cama. Chacho, ¿que te diste con la esquina de la mesita o con...? Nunca volvió a recuperarse del todo y el 4 de agosto de 1875 murió en la casa llamada Riloget, cerca de Copenhague, donde está enterrado. Hans Christian Andersen recibió en vida muchos honores y reconocimientos. En 1866 el rey de Dinamarca le concedió el título honorífico de consejero de Estado y en 1867 fue declarado ciudadano ilustre de su ciudad natal. Toma que no, lo ha conseguido. En su honor, desde 1956 se concede cada 2 años el premio Hans Christian Andersen de literatura infantil y desde 1966 también de ilustración. El 2 de abril, fecha de su nacimiento, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. En 2006, año del bicentenario del nacimiento del autor, se celebró en todo el mundo recordándolo a él, a su obra y a su vida. En 1976, el astrónomo Nikola Chernyshky bautizó en honor a este escritor el asteroide 2476. En la sección de colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos hay una colección única de materiales de Andersen, legada por el actor John Hairston. De esta colección tiene un interés particular un libro original de recuerdos de Andersen preparado por el joven Jonas Dawson. Tiene muchas estatuas y monumentos. En el puerto de Copenhague hay una estatua de la sirenita recordando al personaje. En los Estados Unidos se encuentran algunas estatuas de Hans Christian Andersen en el Central Park de Nueva York, en el Lincoln Park de Chicago y en Solvang, en California. Hay una estatua de Hans Christian Andersen en Bratislava, Eslovaquia, en memoria de su visita en 1841. También hay una estatua del escritor en Málaga, y ya lo hemos dicho antes, en memoria de su visita en octubre del 62, 1862. Así como una placa conmemorativa de la respectiva con la ciudad de Bailén. Así que si vas por Málaga, no te despistes y ve a visitarla, hazte la foto con Hans Christian Andersen. En la ciudad japonesa de Funabashi hay un parque temático infantil con el nombre de Hans Christian Andersen. En la ciudad polaca de Dublín hay
un teatro de marionetas y actores con su nombre. En la ciudad china de Shanghái se inauguró en 2006 un parque temático basado en los cuentos de Andersen. Y ahora, mis recomendaciones. Una película musical americana titulada con el propio nombre y protagonizada por Danny Kaye, que está inspirada en la vida y legado de Andersen. Estaba destinado a no ser históricamente ni geográficamente exacta, que comienza diciendo: esto no es la historia de su vida, sino un cuento de hadas acerca de este gran contador de cuentos. Y hasta aquí La Mosca Cojonera. Zumbiditos para todos y hasta la próxima. ¡Chao!